El elegido de los dioses es una novela biográfica que relata la vida del matemático francés Évariste Galois. Sus aportaciones fueron tan importantes que abrieron un enorme campo en la matemática. Y además, él no solo fue un científico, sino también un militante revolucionario, cosa que le causó la muerte a la edad de 20 años. Esto llama la atención porque los científicos comúnmente no se involucran ni participan directamente en las luchas sociales y políticas de su época. Respecto a matemáticas, él fue precursor de resultados sobre integrales abelianas, integrales elípticas y sentó los fundamentos de la álgebra moderna con el concepto de grupo. Fueron tan importantes sus aportaciones que actualmente en diversas carreras de matemáticas existe una materia llamada teoría de Galois, en la que se estudian todos los resultados del dicho matemático. Así que este video va a tratar sobre la parte revolucionaria de la vida de Évariste Galois, el contexto histórico en el que se desarrolló y sus primeros pasos hacia la matemática. Todo comenzó en 1811 con el nacimiento de Évariste Galois y que además coincidió el mismo año el nacimiento del rey de Roma, hijo de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tiene un papel bastante relevante en esta historia, ya que fue quien fundó la Escuela Politécnica, escuela de suma relevancia e importancia de la época. Pero no la fundó así porque sí. Napoleón sabía perfectamente que la ciencia ganaba guerras. Él decía que el avance y el progreso de la matemática está ínfimamente relacionados con la prosperidad del Estado. Antes de empezar directamente con Évariste Galois, es necesario mencionar que Napoleón fracasó evitando que el ejército ruso, prusiano y austriaco entraran a París. Al entrar, los parisienses aceptaron con escaso remordimiento el nuevo escenario, ya que estaban cansados de sangre y falsas promesas que tenían con Napoleón. Después de una serie de problemas y situaciones políticas y religiosas, las principales tres escuelas de la época, que eran la Escuela Politécnica, la Normal y el Colegio Louis le Grand, habían sido totalmente reorganizadas. La entrada del ejército ruso, prusiano y austriaco y la reorganización de las tres escuelas más importantes sucedieron en el lapso de 1812 a 1823. En este último año, Galois aprobó el examen de ingreso al Colegio Louis le Grand, uno de los tres colegios más importantes ya mencionados. En los años siguientes, un grupo de alumnos planeó una rebelión contra el Colegio Louis le Grand y el director, buscando ordenar la administración de la escuela. Pero el director se negaba a perder la autoridad y además conocía a los dirigentes que estaban planeando dicha rebelión. Évariste en particular le desagradaba todo del colegio. Decía que las ventanas parecían cárceles, los baños estaban en mal estado y la comida que se servía era pésima. Él solo esperaba el día en que pudiera salir de ese colegio y regresar con su familia al lugar donde había nacido. Évariste en las clases era bastante distraído, y era porque siempre se la pasaba pensando en su hogar y en su familia. Se preguntaba por qué lo habían mandado al colegio si sus padres le habían enseñado todo lo que saben e incluso sabían más que los profesores. Él odiaba todo de su colegio, a los maestros, al director, las instalaciones y a los celadores, por lo que decidió unirse a la rebelión que se estaba organizando. Para eso pasó cierto tiempo de planeación con los mismos estudiantes, y el día en que se rebelarían, los cuatro principales dirigentes que indicarían cuándo empezarían a atacar fueron llamados por el director. Antes de que los estudiantes pudieran haber hecho algo, los 40 dirigentes fueron expulsados del colegio Louis le Grand. Uno de los profesores entró al salón donde estaban todos los estudiantes, incluido Évariste Galois, y habiéndoles explicado todo lo que estaba sucediendo, el profesor hizo que por voluntad, entre comillas, prometieran lealtad y obediencia a la escuela. Esto con la intención de olvidar el incidente, cosa
que los estudiantes más a la fuerza prometieron. Por obvias razones, los estudiantes del Colegio Luis Legrand seguían en total desacuerdo con las autoridades. Sin embargo, llegó el día de San Carlomagno. Ese día la institución organizaba un banquete e invitaba a los 115 mejores estudiantes del colegio. Cabe recordar que previo a esto habían sido expulsados los 40 dirigentes que estaban organizando la rebelión contra el colegio, y ellos no eran simples estudiantes, eran de los mejores estudiantes que tenía el colegio, habían ganado premios y estaban becados, por lo que el día de San Carlomagno en el banquete, en vez de asistir los 115 estudiantes, solo asistieron. El día del banquete había un silencio bastante abrumador por parte de los estudiantes. Se sentía el rechazo hacia los profesores y los directivos, y por su parte, los maestros y el director habían sentido que esta vez habían ganado sobre los estudiantes. Todo cambió radicalmente cuando llegó la hora del brindis. El director brindó por el rey y por la escuela, y ante esto los estudiantes se miraron los unos a los otros a ver quién era el primero en pararse, y nadie se paró. Y así fue como uno empezó a aventar platos y a gritar el nombre de un maestro que siempre los había apoyado. Poco a poco se iban sumando más estudiantes, y ante ese rechazo al director y a los profesores, el director expulsó a todos los 75 estudiantes que ahí estaban. Poco tiempo más tarde, y después de toda la tensión que se había vivido, el director fue destituido. Afortunadamente para Évariste Galois, él no había estado entre esos 75, por lo que no fue expulsado. Sin embargo, se presentaba otro problema. El nuevo director le propuso a Galois, por su mala actitud y su mal desempeño, repetir el segundo año. Évariste Galois, por su parte, lo que quería era ya salir de esa escuela. Él debía de estar en cuarto año, sin embargo accedió a la propuesta del director de regresar a segundo año para mejorar sus notas y reforzar su conocimiento. Él no estaba muy entusiasmado, ya que tendría que volver a pasar los mismos temas y además estar con nuevos compañeros. Y fue ahí en segundo año donde por primera vez hizo lo que jamás se hubiera imaginado: estudiar matemáticas. Que por cierto, matemáticas era una materia bastante impopular entre los estudiantes del colegio, y realmente muy pocos estudiantes le dedicaban tiempo para estudiarla, entre ellos Évariste y sus compañeros de clase. Fue así como empezó su primer paso hacia el mundo de la matemática, abriendo el libro Elementos de Geometría, escrito por Adrien-Marie Legrand. Y las primeras frases que leyó fueron las siguientes. Número 1. El objeto de la ciencia de la geometría es la medición del espacio. El espacio tiene tres dimensiones: longitud, anchura y altura. Número 2. Una línea tiene longitud pero no anchura. Los extremos de una línea se llaman puntos y el punto no tiene extensión. Número 3. Una línea recta es el camino más corto entre dos puntos. Y número 4. Toda línea que no es recta ni compuesta de líneas rectas es una línea curva. Después de leer esas cuatro frases, se encontró con algo que decía así: un axioma es una proposición que es evidente por sí misma. Y él pensó: ¿qué significa que algo sea evidente por sí mismo? Lo que es evidente por sí mismo para uno puede no serlo para otro. ¿Puede algo ser evidente por sí mismo para todos siempre? Fue ahí donde Évariste Galois comenzó a hacerse preguntas bastante interesantes, como por ejemplo: toda la estructura de la geometría se basa sobre axiomas, y él se preguntó: ¿qué son los axiomas? Afortunadamente halló la respuesta cuando cambió de página. En esa página había unos cuantos ejemplos de axiomas. Unos decían así: dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. El todo es mayor que cualquiera de sus partes.
El todo es igual a la suma de las partes en que está dividido. Mientras más avanzaba, mayor era su interés, y en su mente iniciaba la construcción de un tipo de edificio interno de geometría. Él hacía las demostraciones mentales de lo que venía en el libro y luego las corroboraba para ver si eran ciertas, logrando así terminar todos los libros en 2 días, siendo el último el de trigonometría. Desde este punto ya se veía que Évariste Galois tenía un gran talento para las matemáticas. Habiendo leído todos esos libros en 2 días que originalmente estaban contemplados para verse en 2 años. A la mañana siguiente, y por primera vez desde que había llegado al colegio Louis le Grand, Évariste Galois no pensó ni en el olor de los baños, ni en la comida, ni en las ventanas que parecían cárceles. Él estaba fascinado dentro del mundo del razonamiento, la lógica y la imaginación que descubrió abriendo ese libro. Y fue así que poco a poco, leyendo axiomas y demostrando, logró convertirse en uno de los matemáticos más importantes. Él dejó un legado impresionante, e incluso se le llega a considerar como el padre de la álgebra moderna. Sin embargo, su historia no acaba aquí, apenas es el comienzo de sus primeros pasos en las matemáticas, un lugar donde jamás pensó que algún día estaría.